¿Cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no ordí nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. Nombre completo. Secuestradas aquí. Aquí hay tres, yo no sabía que eran las tres. ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que al estar aquí A mí me personas estaban- usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagaron? Pues lo que fuera, no sé, no tengo No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo ¿Qué te pasa? secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. Lo que acabamos de ver fácilmente podría ser el fragmento de una película dramática, el momento clave de una de esas series que nos mantienen atrapados episodio a episodio, pero no. Se trata de apenas una pequeña parte de una transmisión en vivo por Televisión Nacional realizada la mañana del 9 de diciembre de 2005. Se trataba ni más ni menos que de la aparente detención de una pareja de peligrosos criminales. Una mujer de origen francés llamada Florence Cassés y un hombre mexicano llamado Israel Vallarta. Seguramente muchos conocen o han escuchado acerca de esta historia. Y aunque bastante se ha dicho que en México no tenemos memoria, este relato es uno de esos que no debemos olvidar. Un relato de corrupción, impunidad y tragedia. De montajes descarados que afianzaron la fama de algunos y que destruyeron la existencia de otros. Esta es parte de la historia de Israel Vallarta. Era viernes 9 de diciembre de 2005. A partir de las 6:47 de la mañana de ese día, una de las principales televisoras en México transmitía en directo el ingreso de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones al rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. Se trataba de un aparente operativo para capturar a integrantes de una banda de secuestradores conocida como del Zodiaco. Las imágenes eran impactantes. Se observaba el registro de la propiedad y el hallazgo en una de las habitaciones de 2 adultos y un menor privados de la libertad. En otra de las habitaciones serían descubiertos los presuntos secuestradores a cargo del rapto, la francesa Florence Cassés y el mexicano Israel Vallarta. Ante tal operativo, transmitido en directo por el programa Primero Noticias a cargo del periodista Carlos Loret de Mola, gran parte de la sociedad se mostraba eufórica y aplaudiendo una acción de ese tamaño. Y es que tal operativo llegó en un momento en el cual comenzaba un periodo de un preocupante incremento de los secuestros en México. De 2005 a 2010, este delito creció 317%. Frente a ese panorama, la detención de Florence Cassés e Israel Vallarta resultaba verdaderamente heroica. Poco después de las 10 de la mañana de ese 9 de diciembre, los 2 detenidos fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. La noticia había desatado un estallido mediático. Las imágenes del operativo y los rostros de Florence e Israel fueron difundidos ampliamente en los principales medios de comunicación nacionales y extranjeros. Se grabaron reencuentros entre las víctimas y sus familiares, se entrevistó a vecinos del rancho Las Chinitas y se pidió en diversas ocasiones que, si alguien identificaba a los criminales, los denunciara. Sin embargo, una serie de inconsistencias y sucesos turbios se escondían detrás de aquella reveladora transmisión. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Eran Israel Vallarta y Florence Cassés los peligrosos secuestradores presentados en Televisión Nacional? La verdad, aunque lenta en su andar, terminaría por salir a la luz. Durante los primeros meses de 2006, la periodista Yuli García realizó una investigación en torno al supuesto operativo ocurrido en el rancho Las Chinitas. Desde que vio la transmisión por primera vez, algo le pareció extraño.
Algo no cuadraba en la versión ofrecida por las autoridades. Al acceder a declaraciones de los involucrados y al archivo original de la grabación del operativo, pudo concluir que todo se trataba de un montaje. Existían múltiples contradicciones en cuanto a los tiempos y fechas de las detenciones y en los cassettes a los que logró tener acceso se escuchaba claramente que el operativo estaba preparado para su emisión en cadena nacional. De acuerdo con lo relatado por Yuli García, en las grabaciones se escucha cómo los elementos de la AFI esperan la indicación del reportero Pablo Reiná para ingresar al rancho y poder así realizar la transmisión en vivo. Dicha investigación llevó a que el 5 de febrero de 2006, en el programa Punto de Partida de la periodista Denise Merker, fuera entrevistado Genaro García Luna, quien era director de la Agencia Federal de Investigaciones cuando tuvieron lugar las detenciones de Israel Vallarta y Florence Cassés. Y que la persona que abre el zaguán con las llaves es la misma persona que iba detenido. O sea, no hay ningún operativo espectacular donde entran rompiendo, ni mucho menos. Y lo que le quiero decir, sí da la sensación de que existen datos contradictorios sobre la detención. No hay ningún dato contradictorio. No hay ninguno. En plena transmisión, cuando el programa estaba a punto de concluir, se informó a la conductora que había una llamada entrante. Se trataba ni más ni menos que de Florence Cassés, quien se comunicaba desde la prisión. Florence afirmó contundentemente que su detención no ocurrió el día del supuesto operativo, tal como lo afirmaba Genaro García Luna, sino el día anterior, el 8 de diciembre de 2005, alrededor de las 11 de la mañana. Señaló que fue raptada en una camioneta y que no fue arraigada de manera inmediata, sino que fue hasta aproximadamente las 5 de la mañana del 9 de diciembre que la obligaron a ingresar al rancho Las Chinitas, en donde se efectuó la grabación en vivo del supuesto operativo. Un aspecto a destacar de la entrevista mencionada es que el director de la AFI, Genaro García Luna, aceptó que la liberación de las víctimas y la captura de los presuntos secuestradores sí fue recreada. Es decir, que el operativo transmitido fue un montaje, pero aclaró que se hizo de esa manera a petición de los medios de comunicación a fin de mostrar cómo fue el ingreso de las autoridades al rancho en cuestión. Para ese momento se sabía ya que el estruendoso operativo que millones de mexicanos vieron por televisión no había sido real. No obstante, aunque la AFI terminó por aceptar que se hizo una grabación engañosa, según se dijo, a petición de los medios, la culpabilidad de Israel Vallarta y Florence Cassés no fue puesta en duda por las autoridades. Años después, Juan Manuel Magaña, coordinador de información del programa Primero Noticias, declaró que Carlos Loret de Mola sabía que todo se trataba de un montaje. La Agencia Federal de Investigaciones dio a conocer que Israel Vallarta, junto a su hermano Mario Vallarta Cisneros, estaban al mando de la banda de secuestradores del Zodiaco, misma que comenzó a operar en el año 2001 en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. En la transmisión del falso operativo puede observarse que, en cierto momento, el reportero de Televisa Pablo Reiná se acerca a Israel Vallarta, quien es sostenido del cuello por un hombre que se encuentra a su izquierda. Luego de hacerle una serie de preguntas sobre el presunto rapto, en 2 ocasiones Israel Vallarta se queja y se retuerce en un gesto evidente de dolor. Es entonces cuando el hombre que lo sujeta por el cuello le pregunta si le duele algo. Israel dirige su mirada hacia él y le dice: «Usted me pegó». Segundos después, cuando el reportero le pregunta quién le pegó, Vallarta afirma que nadie. El hombre que sostiene por el cuello a Israel Vallarta es Luis Cárdenas Palomino, uno de los colaboradores más cercanos al entonces director de la AFI, Genaro García Luna. Cuando se analiza detenidamente la grabación del falso operativo, se puede apreciar que cuando los elementos de la AFI ingresan a la habitación en la que Israel Vallarta se encuentra sometido, es precisamente Luis Cárdenas Palomino quien les abre la puerta.
En el dictamen médico elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 12 de diciembre de 2005, llevado a cabo por el médico Gerardo Monfort Ramírez, se establece que Israel Vallarta fue sometido a tortura con choques eléctricos. Asimismo, se señaló que presentaba diversos golpes en el cuerpo, compatibles con lesiones producidas por objetos de bordes romos no cortantes, como pueden ser los pies y las manos. También fue sometido a vejaciones sexuales. En la grabación y en fotografías de la supuesta detención se puede observar el rostro hinchado de Israel Vallarta y se le puede ver caminando con dificultad. El dictamen médico practicado a Vallarta da credibilidad a su propia declaración referente a la tortura. Él relató que el 8 de diciembre de 2005, día real de la detención, fue llevado al sótano de un edificio situado frente al Monumento a la Revolución. Afirmó que en ese lugar le quitaron la ropa por completo, las esposas, y que fue atado de manos y piernas para luego ser golpeado brutalmente. En el parte informativo oficial de la detención de Israel Vallarta se señala que el 9 de diciembre de 2005, alrededor de las 5:30 de la mañana, un agente que vigilaba el rancho Las Chinitas informó que Vallarta salía de la propiedad acompañado de una mujer. Derivado de este aviso, un grupo de agentes de la AFI que esperaban en un sitio cercano avanzaron hacia el rancho. De acuerdo con esta versión, la movilización se intensificó por una llamada realizada por la empleada de una farmacia de la zona, que informó que la noche anterior una persona había comprado todo lo necesario para hacer una amputación. En la versión oficial se afirma que cuando la camioneta conducida por Israel Vallarta se aproximó, ellos le marcaron el alto y entonces Vallarta se agachó como si fuera a tomar algo, que en el documento se especifica como si fuera a tomar un arma larga, por lo que ellos hicieron uso de la fuerza legítima con la finalidad de asegurarlo. Luego le informaron que existía una orden de presentación en su contra por el delito de secuestro, y le manifestaron a la mujer que viajaba con él, es decir, a Florence Cassés, que tenía que acompañarlos, pues en el vehículo en el que circulaban se encontró un arma larga, lo que en México constituye un delito federal. Recordemos que esto es lo que quedó asentado en el documento oficial relativo a la detención. Se sabe que un taxista que circulaba detrás de la camioneta de Israel Vallarta pudo observar el momento de la detención. Él declaró que Israel fue bajado a golpes de la camioneta mientras le cubrían el rostro con su propia chamarra. Este taxista afirmó haber pensado que se trataba de un secuestro, no de una detención. Según el parte oficial, aproximadamente 1 kilómetro más adelante del punto en el que Vallarta fue detenido, él les informó que tenía que regresar al rancho Las Chinitas, ya que si no lo hacía en un tiempo determinado, le quitarían la vida a 3 personas que se hallaban ahí privadas de su libertad. Los agentes piden apoyo a un grupo de operaciones especiales y los refuerzos llegan a las 7:15 am. Es entonces que, según este documento, Israel Vallarta abre la puerta del rancho con sus llaves y les muestra una pequeña construcción que se halla en el costado derecho de la propiedad. Es en ese sitio en donde supuestamente los agentes encontraron a 2 adultos y un menor que llevaban meses privados de su libertad. Se trataba de Ezequiel Elizalde, quien lleva una venda en la grabación, así como de Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian. Todos estos datos, asentados perfectamente en el documento, presentaban un enorme problema. No coincidían con lo que se vio por televisión. De acuerdo con el parte oficial, fue a eso de las 7:15 de la mañana que los elementos de la AFI ingresaron al rancho, luego de que el propio Israel Vallarta les abriera. En la transmisión, el anuncio de un rescate de 3 víctimas de secuestro y el ingreso a la propiedad se hicieron unos minutos después de las 6:40 am. En cuanto a las declaraciones de las 3 víctimas rescatadas, existen puntos y contradicciones inquietantes. Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian fueron raptados el 19 de octubre de 2005. Sus captores pedían 15 millones de pesos para liberarlos.
Con base en sus declaraciones, se sabe que primero estuvieron privados de la libertad en una habitación con ventanas atornilladas y que posteriormente fueron llevados a otro sitio porque su vida estaba en peligro. En ese nuevo domicilio se les ordenó tener la televisión encendida durante todo el día y no bajar el volumen. Se supone que ese sitio en el que estaban recluidos era el rancho Las Chinitas. Sin embargo, se comprobó que en la habitación del rancho en donde fueron encontrados no había instalación eléctrica. Cristian, el menor rescatado, declaró que durante las semanas en que estuvo en cautiverio pudo identificar las voces de 7 hombres, la del jefe, al cual le decían Hilario y también Patrón. A otros 5 individuos los identificó como Ramiro, Ángel, Margarito, Miguel y Gabriel. Respecto al 7º sujeto, Cristian declaró que su voz era muy parecida a la de su primo Edgar, que el hombre que escuchaba usaba expresiones que eran comunes en su primo e incluso relató que en una ocasión su madre pidió unas aspirinas a los captores y uno de ellos le dijo a otro: «Trae unas aspirinas para tu tía». Cuando el captor se percató de que lo habían escuchado, dijo «Chin». Sobre esto hablaremos a fondo más adelante, pues el primo mencionado por Cristian tiene más relevancia en la investigación de lo que parece. En la primera declaración que Cristian realizó, dijo que en cierto día el hombre al que llamaban Hilario o Patrón llegó al cuarto en el que los tenían a él y a su madre, y pidió que sacaran a su mamá de la habitación, quedándose a solas con él. Luego, este sujeto habría sacado una muestra de sangre del brazo izquierdo del menor, afirmando que era para un análisis. Lo anterior sale a relucir porque el 14 de febrero de 2006, Cristian se presentó voluntariamente a ampliar su testimonio, aunque en realidad lo cambió. Declaró haber recordado que el día que le tomaron la muestra sanguínea, la mano que sintió era muy delicada, suave y de piel blanca, asegurando que una mujer que hablaba como extranjera le pidió que apretara el brazo. El día del rescate, el menor reconoció la voz de Israel Vallarta como la del hombre al que llamaban Hilario o Patrón. No obstante, cuando presentaron a Florence Cassés ante él y le pidieron a esta que dijera su nombre, edad y actividad laboral, el menor dijo no reconocerla ni por su físico ni por su voz. Por su parte, la madre de Cristian, la señora Cristina Ríos Valladares, afirmó en su primera declaración que no conocía a Israel Vallarta y Florence Cassés, que ignoraba qué participación tuvieron en su secuestro y que la primera vez que los vio fue el día de su rescate en el rancho Las Chinitas, cuando ya los habían detenido. De hecho, ha quedado asentado que ese día Cristina Ríos le preguntó a un agente de la AFI quiénes son esas personas, refiriéndose a Israel y a Florence. Cristina Ríos declaró también que no identificaba las voces ni de Israel ni de Florence, y que las voces de las personas que la cuidaron durante su rapto eran más roncas. En esa primera declaración especificó que nunca vio a sus captores y que le sería difícil señalarlos físicamente. No obstante, el día en que su hijo modificó su declaración, Cristina Ríos también lo hizo. Aseveró haber recordado ciertos detalles con el tiempo, como que la persona que tomó la muestra sanguínea de su hijo durante el rapto no era un médico, sino una mujer extranjera con un acento raro. Voz que dijo haber escuchado desde la primera casa de seguridad en la que los mantenían y que identificó en ese momento como la de Florence Cassés. Cristina Ríos manifestó en febrero de 2011 en una carta a la opinión pública que no podía olvidar la voz de Florence, pues dijo haberla escuchado en múltiples ocasiones durante su cautiverio y aseguró que era la misma voz que, en una ocasión, la amenazó con quitarle la vida, luego de que entrara a la habitación en el momento en que Israel Vallarta la vejaba. La tercera presunta víctima, rescatada el 9 de diciembre de 2005, fue Ezequiel Elizalde. Y para hablar de Ezequiel, es indispensable regresar a la declaración de Israel Vallarta referente al día en que fue torturado por primera vez. Un detalle de suma importancia mencionado por Israel
fue que cuando lo estaban golpeando, a su lado había otro hombre que también era golpeado por policías, dado que había simulado su propio secuestro para sacarle dinero a su padre, pues decía que este era un ojete y humillaba a su mamá. Israel Vallarta aseguró que ese sujeto al que también golpeaban era Ezequiel Elizalde, a quien volvió a ver hasta que regresó junto a los agentes al rancho Las Chinitas. Una vez ahí, pudo ver cómo bajaban de un vehículo a un hombre golpeado y con la barba crecida. Según Israel Vallarta, se trataba de Ezequiel. El 18 de noviembre de 2005, la esposa de Ezequiel Elizalde, llamada Karen Pavlova, se presentó ante el Ministerio Público correspondiente para denunciar el secuestro de su esposo. Con base en su declaración, el padre de Ezequiel recibió una llamada en la que le pedían 10 millones de pesos por su hijo. El señor no quiso dar aviso a las autoridades. Por otra parte, Karen Pavlova relató que su suegra intentó ocultarle el secuestro de Ezequiel, diciéndole que su hijo se había ido de viaje a los Estados Unidos. Pero esto no resultó creíble para Karen, pues ella tenía el pasaporte de su esposo. Posteriormente, Karen Pavlova descubrió que era la madre de Ezequiel quien se comunicaba con el secuestrador y no éste con ella, como se esperaría que ocurriera. Cuando Karen revisó el identificador telefónico, se dio cuenta de que las llamadas que la mamá hacía eran al número celular de Ezequiel. Poco después de la desaparición de Ezequiel Elizalde, sus padres se fueron. Su mamá se fue a Monclova, Coahuila, argumentando sentirse insegura. El padre de Ezequiel le informó a Karen que también se iría. Cuando ella le preguntó cómo era posible que se fuera si su hijo no aparecía, él respondió que lo más probable era que Ezequiel ya hubiera muerto, pues sus captores no volvieron a comunicarse. Fue después de esta situación que, de forma desesperada, Karen presentó la denuncia por el rapto de Ezequiel. Luego del falso operativo de rescate y captura, Ezequiel Elizalde fue el único de las 3 víctimas que identificó a Florence Cassés en el momento. Inclusive, durante la transmisión en vivo, intentó mostrar ante las cámaras el piquete de una inyección que supuestamente Florence le había aplicado un día antes en el dedo meñique para amputárselo. En su presentación ante las autoridades, Ezequiel mostró el aparente piquete. El secretario del juzgado lo revisó y dijo que, al parecer, era un piquete típico dejado por la aplicación de una inyección. Esa marca en la piel de Ezequiel fue señalada por el magistrado que condenó a Florence Cassés como una prueba de la veracidad de lo declarado por Ezequiel Elizalde. Aproximadamente medio año después de la liberación de las víctimas, la marca aún era visible en el dedo de Ezequiel. Un peritaje demostró que ese punto de coloración roja correspondía a una petequia, o sea, a una mancha en la piel y no a una cicatriz. Tal peritaje no fue tomado en cuenta en el proceso condenatorio. En el dictamen médico oficial practicado a Ezequiel Elizalde el 9 de diciembre de 2005, se estableció que se presentó a declarar con marcas de tortura. De acuerdo con la investigación realizada por el periodista Héctor de Mauleón, desde el día de la liberación, Karen Pavlova, la esposa de Ezequiel, se negó a volver a verlo. El 31 de agosto de 2005, en la Ciudad de México, una joven de 18 años llamada Valeria Cheja Tinajero conducía con rumbo a la escuela. De pronto, un Volvo que ella describiría después como, al parecer blanco, le cerró el paso. El auto era conducido por 2 hombres que rompieron el cristal del auto de Valeria y que, por la fuerza, la pasaron al asiento trasero. Valeria fue raptada. Los captores pidieron a la madre de Valeria la cantidad de 5 millones de pesos para liberarla. El criminal encargado de negociar pidió ser identificado como Humberto, nombre del abuelo materno de Valeria. Por las declaraciones de Valeria Cheja, se sabe que en la casa en la que fue mantenida en cautiverio había 4 hombres y una televisión encendida. Al individuo que daba las órdenes le decían patrón. Valeria recordaba una serie de detalles del lugar en el que estuvo privada de la libertad.
Recordó que el primer día la colocaron en un sillón y le cubrieron los ojos mientras la interrogaban. En cierto momento, cuando pidió permiso para ir al baño, se bajó la venda que le impedía ver y pudo observar que el piso era de azulejos azules. Por la noche fue llevada a una habitación en la que había una cama individual, una mesa de noche, una pequeña televisión y un ventilador. Valeria fue advertida de que debía cubrirse cada vez que uno de los captores entrara. De acuerdo con la declaración de Valeria, el hombre identificado como patrón llegó a decirle que le recordaba mucho a su hija y que no permitiría que nadie le hiciera daño. Ella señala que el segundo día de su rapto, el patrón entró a su habitación y desayunó cereal junto a ella. Incluso recuerda que en una ocasión, cuando ella empezó a llorar, él la tomó de la mano e intentó consolarla. Finalmente, Valeria Cheja fue liberada el 5 de septiembre de 2005, luego de que los captores llegaran a un acuerdo con su madre para que entregara la cantidad de 180,000 pesos. El dinero fue depositado en 2 bolsas de plástico negras, una dentro de otra, y colocado junto a un puesto de tacos en la calzada Tlalpan. Las autoridades informaron que el criminal encargado de efectuar la negociación en el caso de Valeria podía estar relacionado con 5 casos más, incluido el secuestro de 2 comerciantes de origen judío y el rapto y asesinato de un comerciante de la central de abastos de la Ciudad de México. Se dijo que en estos casos se hallaron coincidencias en el tono de voz y las palabras usadas por el negociante. En su primera declaración, Valeria Cheja afirmó no haber visto el rostro de sus captores. El 11 de marzo de 2009 se leía en un titular del diario La Jornada: un golpe de suerte permitió capturar al líder de los Zodiaco y a la francesa. Con base en esta nota, por una casualidad, la Agencia Federal de Investigaciones dio con el paradero de Israel Vallarta. Durante los primeros días de diciembre de 2005, mientras un grupo de agentes federales realizaba una investigación de campo en la zona de Tlalpan para dar con los responsables del secuestro de Valeria Cheja Tinajero, la joven, que se encontraba a bordo de una patrulla, vio pasar un vehículo Volvo color gris que circulaba por viaducto Tlalpan rumbo a la carretera federal México-Cuernavaca. De acuerdo con el expediente, a Valeria le pareció que el conductor de ese vehículo era uno de los hombres que participaron en su rapto, el jefe de la banda. Recordemos que inicialmente Valeria había señalado que el auto involucrado en su rapto era al parecer blanco. Acto seguido del reconocimiento, la policía comenzó a seguir al Volvo gris y fue así como dieron con un hombre que vivía en el rancho conocido como Las Chinitas, situado en el kilómetro 29.5 de la ya mencionada carretera. Estamos hablando de Israel Vallarta. A partir de ese día, Israel Vallarta fue seguido por agentes federales que fotografiaron la fachada del rancho Las Chinitas y a él mismo. Dichas fotografías fueron mostradas a Valeria Cheja, quien identificó a Israel como la persona que conducía el vehículo Volvo color gris plata que le cerró el paso el día de su rapto. Según la nota de La Jornada, esas fotografías fueron mostradas también a 2 empresarios que fueron víctimas de la banda Los Zodiaco, quienes identificaron plenamente el rancho como el lugar en el que estuvieron privados de la libertad. En el mismo sentido, identificaron a Israel Vallarta como su victimario. El 4 de diciembre de 2005, Valeria Cheja cambió su primera declaración. Dijo que, a través de un espejo que el patrón le permitió tener en la habitación en que estuvo raptada, logró ver parcialmente el rostro del jefe de la banda. Aseguró que el hombre que vio era Israel Vallarta y manifestó no haberlo dicho antes por miedo. De acuerdo con la versión oficial, fue de esta manera que las autoridades llegaron a Israel Vallarta Cisneros, desencadenándose así su captura, la liberación de las víctimas y un falso operativo que puso en evidencia los vicios de un sistema corrompido. Regresemos un poco al testimonio de Cristian, el menor rescatado del rancho Las Chinitas. Si ustedes lo recuerdan, él mencionó que la voz de uno de los hombres que escuchó durante los días del rapto era muy parecida a la de uno de sus primos llamado Edgar.
El primo al que Cristian se refería es Edgar Rueda Parra, y su nombre es importante porque investigaciones como la de la periodista Ann Vigna demostraron que, además de ser primo de Cristian, Edgar era primo también de los hermanos Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho. Los nombres de estos hermanos salen a relucir en el caso en más de una ocasión, aunque extrañamente la Agencia Federal de Investigaciones nunca lo requirió ni los investigó. Cristian declaró que antes de que su madre y él fueran raptados, su primo Edgar comenzó a interrogarlo sobre su hora de entrada y salida de la escuela. Se comprobó también que un hermano de Edgar trabajaba en la misma empresa que el padre de Cristian y que, un día antes del secuestro, le dijo a su tío que vio gente sospechosa rondando por el lugar. En las declaraciones de Valeria Cheja Tinajero también aparece el nombre de los hermanos Rueda Cacho. Ella dijo que ambos hermanos eran amigos de un muchacho que le gustaba y que estuvieron en la fiesta que hizo en su casa para festejar sus 18 años, tan solo un mes antes de ser raptada. Los identificó y dijo sus nombres: Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho. Pero, ¿dónde está la conexión en todos estos datos? En abril de 2005, el joven Abel Figueroa, un comerciante de la central de abastos de la Ciudad de México, fue secuestrado, y aunque su familia pagó el rescate, su cuerpo sin vida fue abandonado en una calle. Las fotografías que fueron mostradas a Valeria Cheja, en las cuales dijo identificar a Israel Vallarta, fueron vistas también por Andrés Figueroa Torres, hermano de Abel, el joven raptado y asesinado en abril de 2005. En esas fotografías, Andrés Figueroa identificó a los hermanos Rueda Cacho. Declaró haber conocido a José Fernando Rueda cuando estaba en la preparatoria. Señaló que era un mal estudiante y que lo habían corrido por comprar calificaciones. Dijo que en el año 2003 se reencontraron, que él lo invitaba a fiestas y cantinas y dentro de las muchas personas que le presentó estaba un primo suyo llamado Edgar, a quien describió como muy hablador, echador y que se refería a José Fernando como si fuera su ídolo, mencionando incluso, y cito, que era muy chingón hasta para el secuestro. Así es, Edgar es el mismo primo mencionado por Cristian en su declaración. Andrés Figueroa relató que en algunas de las veces que salió con José Fernando los acompañó el hermano de este, Marco Antonio, que ambos portaban armas y gastaban mucho dinero. Pero lo más llamativo de su declaración es lo siguiente. Andrés Figueroa se alejó de los hermanos Rueda Cacho y precisamente durante esos días tuvo lugar el rapto de su hermano Abel. Andrés recordó que, por instrucciones de los agentes de la AFI, ni él ni su familia comentaron con nadie que su hermano estaba secuestrado. Tampoco salían de su casa. Por tales motivos, le pareció muy extraño que, 3 días después de lo sucedido, José Fernando Rueda Cacho le llamara por teléfono y se lamentara por lo que había pasado, cuando nadie más lo sabía. Andrés le preguntó quién se lo había contado y él contestó que había escuchado un rumor en la central de abastos. Sin embargo, en la central nadie supo del rapto hasta un mes después. Cierta tarde, antes de que Abel fuera encontrado, José Fernando Rueda le ofreció a Andrés contactarlo con un agente de la AFI para que interviniera en el rapto de su hermano. Aunque Andrés no aceptó, José Fernando se mantuvo en comunicación con él 2 o 3 veces por semana para preguntarle cómo iba todo y saber si habían dado aviso a la policía. Cuando el cuerpo de Abel apareció, José Fernando Rueda dejó de comunicarse. Aproximadamente un mes y medio después, Andrés Figueroa aceptó la invitación de José Fernando Rueda Cacho para salir de fiesta. Sobre ese momento, Andrés declaró lo siguiente. Andábamos tomando y buscando una banda de música. En eso, ya medio ebrios, a mí me ganó el sentimiento por la muerte de mi hermano. Y él, a manera de consuelo, me dijo que no me preocupara, que mientras anduviera con él no me iba a pasar nada, que él metería las manos por mí, pero que en lo de mi hermano no podía ayudarme porque se metía en problemas. Y sumado a esto, a finales de noviembre de 2005, Andrés Figueroa acudió a una fiesta que se hizo en una casa en la que José Fernando Rueda tenía un criadero de gallos.
Andrés fue a esa fiesta acompañado de agentes de la AFI que hizo pasar como sus amigos. Una vez ahí, se percataron de que en el lugar había varios automóviles, entre ellos un Volvo de color blanco. Andrés supo que ese auto había sido tomado por los hermanos Rueda Cacho a unas personas a las que les prestaban dinero con intereses. Se sabe que los agentes encubiertos que acompañaban a Andrés tomaron nota de los vehículos que entraban y salían. Luego del falso operativo transmitido por televisión en el que fueron capturados Israel Vallarta y Florence Cassés, Andrés Figueroa se encontró con los hermanos Rueda Cacho en un restaurante y estos le dijeron que se tomarían unas vacaciones en los Estados Unidos. Por lo que se sabe, nunca los han vuelto a ver. De acuerdo con la investigación de la periodista Ambigna, una orden de presentación existente en contra de José Fernando Rueda Cacho fue cancelada. Los hermanos nunca fueron llamados a comparecer en el caso de la Banda del Zodiaco. En el documental de Netflix, el caso Cassés Vallarta, una novela criminal, tanto Andrés Figueroa, hermano de Abel, como Michelle Valadez, quien fuera su esposa, se muestran convencidos de la culpabilidad de Israel Vallarta y Florence Cassés en el rapto y asesinato de Abel, pues señalan haber identificado plenamente la voz de Vallarta en grabaciones de otros secuestros proporcionadas por la AFI. Con base en la versión oficial, la banda criminal denominada del Zodiaco comenzó a operar en el año 2001. Según esta versión, dicha agrupación era liderada por los hermanos Israel y Mario Vallarta Cisneros, y se trataba originalmente de una banda conformada por familiares. Cuando el falso operativo se transmitió por televisión, Israel Vallarta dijo ante las preguntas del reportero Pablo Reina que él no planeó nada, sino que un hombre llamado Salustio le ofreció dinero para prestar su casa. En una declaración rendida por Israel ante las autoridades, él relató que, dado que se dedicaba a comprar y reparar autos chocados, en 2002 conoció a un hombre llamado Salustio en una refaccionaria de Santa Cruz Mellehualco a la que iba regularmente a comprar piezas para los coches. Según esta declaración, un año después de haberlo conocido, Salustio quiso comprar una camioneta Ford Explorer que Israel había reparado, pero antes le pidió probarla por unos días. Salustio terminó pagando la cantidad de 110,000 pesos por la camioneta, pues le dijo a Israel Vallarta que no podía regresársela porque la había utilizado para raptar a un argentino. En esta declaración, que va acorde con la versión oficial, Vallarta manifiesta que a partir de entonces Salustio lo invitó a conseguirle vehículos robados para usarlos en raptos de personas. Fue así como, aparentemente, Israel Vallarta se relacionó con Salustio alias Sagitario, integrante de la supuesta Banda de los Zodiaco. Posteriormente, Salustio lo habría invitado a participar en un rapto. La participación de Israel consistiría en comprar alimentos para las víctimas y entregarlos en la dirección señalada. Israel declaró haberlo hecho y recibir como pago la cantidad de 50,000 pesos. Después, la propuesta de Salustio fue cuidar de las personas raptadas, con lo cual le dijo ganaría más dinero. Él terminó por aceptar. En su declaración, Israel Vallarta relata que en una ocasión Salustio le pidió prestado su Volvo y que luego le confesó que había sido utilizado para raptar a Valeria Cheja Tinajero, a quien afirmó también le encargaron cuidar y tranquilizar. A principios de marzo de 2006, Israel Vallarta se negó a reconocer esta declaración, pues argumentó que lo obligaron a firmar las hojas en blanco mientras era torturado. En mayo de 2009 fue capturado David Orozco Hernández, alias Géminis, de 37 años de edad, supuesto integrante de los Zodiaco. David Orozco es un elemento clave para comprender el contexto en el que se sostuvo la existencia de dicha banda. Se informó que David Orozco había entregado a las autoridades la estructura criminal de la Banda del Zodiaco, conociéndose así que un hermano y 2 sobrinos de Israel Vallarta formaban parte de la organización criminal. La Secretaría de Seguridad Pública presentó un video en el que David Orozco aseguraba que Israel Vallarta compartía el liderazgo de la Banda Los Zodiaco con Florence Cassés.
y que a la llegada de esta a la banda se sembró la discordia entre los miembros, dado que ella quería asumir el mando. ¿Cuántos eran los integrantes de esta organización? Estaban Israel Vallarta, René Vallarta, todos ellos hermanos, Alejandro Vallarta, Juan Carlos Vallarta, sobrinos, y la francesa que era su novia de Israel Vallarta. En julio de 2009, al ampliar su declaración ante un juez, David Orozco aseguró haber sido torturado y amenazado con lastimar a su familia si no incriminaba a Florence Cassés e Israel Vallarta. Dijo haber sido obligado a memorizar lo que diría en el video y a ensayarlo varias veces. La familia de David Orozco siempre ha defendido su inocencia y han aseverado que él no era un secuestrador, sino un comerciante y padre de familia. ¿Cómo te llamas? David Orozco Hernández. ¿Cuántos años tienes? 37. ¿Estado civil? Casado. ¿A qué te dedicas? Soy comerciante y secuestrador. En enero de 2015, David Orozco perdió la vida en prisión tras ser diagnosticado con cáncer de riñón. Antes de morir, se mostró arrepentido por haber involucrado en su confesión forzada a personas que nunca conoció. En su libro El teatro del engaño, buscando a lo zodíaco, la banda de secuestradores que nunca existió, la periodista belga Emmanuelle Stils compara las versiones oficiales y de los involucrados en el caso Vallarta-Cassés y asegura que la banda de lo zodíaco fue una invención. Florence Cassés fue sentenciada finalmente a 60 años de prisión por secuestro, portación de armas exclusivas del ejército y delincuencia organizada. No obstante, fue en enero de 2013 que, después de todo el impacto mediático generado y hasta del surgimiento de un conflicto diplomático entre México y Francia por la detención de Cassés, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó otorgar un amparo a Florence Cassés ordenando su liberación inmediata. Los ministros determinaron que, durante el proceso, las autoridades violaron garantías y derechos consulares al momento de la detención de Florence, ya que no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público y no se notificó al consulado francés. Esto, de acuerdo con los ministros, vulneró y contaminó el proceso judicial que llevó a su posterior condena. Tras permanecer más de 7 años en prisión, Florence Cassés regresó a Francia durante los últimos días de enero de 2013. En una rueda de prensa que ofreció a su llegada a París, Florence dijo: «Yo he sufrido un rapto, he sufrido como víctima durante 7 años». ¿Y qué sucedió con Israel Vallarta? Increíblemente, o quizá no tanto en nuestro querido país, Israel Vallarta Cisneros, hoy de 53 años, continúa bajo prisión preventiva y, por lo tanto, sin una sentencia, 18 años después de haber sido detenido. A lo largo de estos años, diversas investigaciones fiables han demostrado las irregularidades y omisiones presentes en el caso de Israel Vallarta, la tortura a la que fue sometido y, sobre todo, durante todos estos años no se ha demostrado su responsabilidad en los delitos de los que fue acusado. Pese a ello, continúa en prisión. 4 años después de la detención de Israel, su hermano René Vallarta Cisneros también fue detenido y sometido a tortura para que se declarara culpable de secuestro, ya que fue señalado de ser uno de los fundadores de la banda del Zodíaco. También acusados de secuestro fueron detenidos los sobrinos de Israel, Alejandro y Juan Carlos. Sin embargo, tanto ellos como René Vallarta fueron absueltos en 2016 por falta de elementos que demostraran su culpabilidad. A la fecha de hoy, Mario Vallarta, hermano de Israel, así como Sergio Cortés, su sobrino, detenidos en 2012, continúan en prisión tras haber sido señalados como integrantes de la banda del Zodíaco. Tanto Mario como Sergio han asegurado haber sido víctimas de tortura por parte de Luis Cárdenas Palomino, el colaborador cercano de Genaro García Luna. En mayo de 2023 fueron rechazadas las pruebas de tortura presentadas por la Fiscalía General de la República en los casos de Mario Vallarta y Sergio Cortés. Ambos permanecen en prisión sin haber recibido sentencia.
Existen varios dictámenes científicos y pruebas basadas en el Protocolo de Estambul que certifican los tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos los familiares de Israel Vallarta que han sido detenidos. Israel Vallarta Cisneros nació en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 16 de julio de 1970. Forma parte de una familia de clase media establecida en Iztapalapa a principios de 1960. Israel es el menor de 9 hermanos. De acuerdo con declaraciones de su hermana Guadalupe, Israel siempre fue muy inquieto y emprendedor. Se sabe que se dedicó a diversos negocios como bienes raíces y a comprar y vender autos usados. También trabajó para una cadena de restaurantes, para la empresa Bardal y como gerente de Pepsi-Cola. Israel se casó en más de una ocasión y con su última esposa tuvo a sus 2 únicos hijos. Fue en el año 2004 que Israel Vallarta conoció a Florence Cassés. Sebastián Cassés, hermano de Florence, fue quien los presentó y fue también quien motivó a su hermana para que viniera a México, en donde él vivía desde mediados de los 90, luego de haberse casado con la mexicana Vanessa Mercado. En México, Sebastián trabajaba en la empresa Radiancy, dedicada a la distribución de equipo y productos de belleza. Dicha compañía es propiedad de Eduardo Margolis Sobol, un nombre que sale a flote en la investigación. Cuando todo sucedió, Israel y Florence ya no eran novios, aunque algunos de sus allegados han relatado que se les veía enamorados y felices durante el noviazgo. Florence declaró que la relación terminó debido al carácter explosivo y a la actitud celosa y posesiva de Israel Vallarta. Florence regresó a Francia en 2005. Sin embargo, debido a que la relación con su familia no era la mejor en ese momento, volvió a México en otoño de ese mismo año. Había conseguido un empleo como hostess de un hotel en Polanco y también un apartamento en el que viviría en la zona rosa de la Ciudad de México. Hasta antes de que esto se concretara, Florence se instaló en el rancho Las Chinitas, aceptando la propuesta de Israel Vallarta para que se mudara a la propiedad mientras encontraba un empleo y un lugar para vivir. De acuerdo con las declaraciones de Florence, cuando la detención ocurrió, ella estaba a punto de mudarse a su nuevo apartamento, y justamente el día de su detención estaban llevando parte de sus pertenencias a ese lugar en una camioneta de Israel Vallarta. Por último, existe un vínculo que no puede dejarse de lado y que ha sido mencionado por el propio Israel Vallarta. De acuerdo con el testimonio de Vallarta, luego de ser detenido y mientras era golpeado por sus torturadores, los agentes le dijeron que había ido demasiado lejos con alguien muy importante. Israel Vallarta ha señalado que esa persona es Eduardo Margolis, un empresario judío especializado en temas de seguridad y con quien Sebastián Cassés, el hermano de Florence, había hecho negocios tiempo atrás. Al parecer, la relación entre Eduardo Margolis y Sebastián Cassés no finalizó en buenos términos debido a un tema de dinero, por lo que Margolis habría amenazado a Sebastián con dañarlo a él y a su familia. Según las declaraciones de Israel, después de esto, él acudió a la oficina de Eduardo Margolis para respaldar a su amigo Sebastián, y estando ahí se generó una discusión que acabó en golpes. Israel Vallarta asegura que cuando fue detenido, pudo ver a Eduardo Margolis planeando el falso operativo junto a Luis Cárdenas Palomino. De acuerdo con información publicada por la periodista Emanuel Stills, el nombre de Eduardo Margolis aparece en los registros de ingreso a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada el 9 de diciembre de 2005. El empresario señaló que estuvo en el lugar porque le vendió un automóvil blindado a un funcionario. En su libro A la sombra de mi vida, Florence Cassés recuerda que cuando se montó el falso operativo en el rancho Las Chinitas, Luis Cárdenas Palomino le mostró una tarjeta de la empresa en la que su hermano Sebastián y Eduardo Margolis eran socios, y acto seguido le dijo: "Con esto Margolis te va a chingar". Es importante señalar que Israel Vallarta ha identificado la presencia de Eduardo Margolis en momentos en los que fue sometido a tortura.
declarando también que sus verdugos llegaron a mencionar el nombre de Margolis como razón de su detención. Eduardo Margolis ha negado tajantemente estar relacionado con las detenciones de Israel Vallarta y Florence Cassés. Ha negado también conocer a Israel Vallarta. Actualmente, Israel Vallarta continúa en prisión. En una carta enviada a la periodista Anabel Hernández en diciembre de 2022, dice lo siguiente: tengo lesiones, estoy lesionado de la columna por la tortura. Me tuvieron 24 horas bajo tortura. Me querían romper la espalda, se suben encima, me patearon. Me tardé 2 meses en poder caminar después de que me torturaron. Me dieron 3 meses de arraigo, pero eso era para que el juez no se diera cuenta de cómo estaba yo de golpeado. Me tenían que subir cargando o por elevador porque no podía caminar. Me lastimaron mucho la espina dorsal. Tengo muchos problemas, por eso no dejo de hacer ejercicio. Hago mucho ejercicio para no caminar como viejito. En 2019, Genaro García Luna, quien era director de la AFI cuando Israel Vallarta fue capturado, fue arrestado en Texas. Se le acusó de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa cuando era funcionario. En septiembre de 2023, un jurado lo encontró culpable de narcotráfico. Luis Cárdenas Palomino, conocido como la mano derecha de García Luna, y nombre frecuente en el caso de Israel Vallarta, fue detenido en julio de 2021 en Naucalpan, Estado de México, acusado del delito de tortura. Al día de hoy permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el mismo centro de reclusión en el que se encuentra Israel Vallarta.